una hora y acabamos a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? A ver, Crista, adelante. Ok, bueno, pues yo fui al campamento ya como creyente, entonces, bueno, pero ya había notado que mi relación estaba estancada, o sea, como que era mi amigo, pero no había decidido que fuera mi mejor amigo. Entonces, bueno, ya sabía más o menos por qué era, pero no lo quería aceptar porque pues estaba haciendo pacto, ¿no? O sea, si no lo enfrento no existe. Entonces, bueno, pues voy al campamento y pues sopa es lo principal, dejar de ser creyente anónimo y pues enfrentar tus miedos para dar ese paso. Entonces, pues me acuerdo que pensé y dije, pues no es tan interesante la semana. Entonces, pues me di cuenta que mis mayores temores o lo que me impedían pues dar el siguiente paso era que pues me daba miedo soltar las cosas que estaba acomodando con ellas. Entonces pues yo decía, pues, si le entrego todo, ¿qué tal si me lo quita? O como que decían, pues que muchos pedían, pues permíteme ser moldeado por ti, pero pues yo decía, y si me quiera o hace algo que no me gusta, pues no. Entonces, pues sí, eso me ayudó mucho, pues para ya entregarle al 100 mi vida y poder dar ese paso al lugar donde no tengo control yo, y pues eso, ¿no? Entonces, pues, para invitarlos, ¿no? Que si tienen un hijo, un sobrino, pues para que los puedan llevar el siguiente año, pues porque también ayuda mucho el convivir con personas que pues están igual que tú. Entonces, hay pues de todo, ¿no? Gente que ves y dices, wow, yo quiero ser como ellos, y otros que dices, o que ves que apenas van empezando y dices, o sea, como que te da aliento a ver cómo estás y cómo vas ahorita. Entonces, pues eso, ¿no? Muy bonito todo, y pues también muy rica la comida y todo eso. Ten este. Ya está. Gracias. Bueno, ¿me escucho? Sí. Bueno, yo iba con tres expectativas al campa, de conocer más a Dios y restablecer mi relación con Él, conocer a personas y me pudiera abrir con ellas, pero pues bueno, ese no es el punto. Eh, Creo yo que me reencontré con Dios ahí en el campamento porque me mostró demasiadas cosas, como yo no tenía una relación así estable con Él, o no sentía yo que tenía una relación estable con Él, pues me ayudó tanto como con las personas, tanto como me mostró cosas que yo no veía en Él ni en la vida. Entonces, pues vi a personas que decía, no manches, están igual que yo. Y, y fui, creo yo, de la mano con Dios de que me mostró cómo quitarme mis miedos, que yo no sabía que tenía. Y tanto con las alabanzas me impactaron mucho, la verdad, porque son cantos que te llegan al corazón y te hacen quebrarte, la verdad. Más que nada, pues sí los invito a que vayan sus hijos o sobrinos al campamento, porque sí está muy bonito. Algo que me impactó mucho, que cuando levantaron la mano de que quién recibió a Cristo en su corazón, al principio no pasó nadie, pero le volvieron a insistir y ya fueron como 20 personas. Entonces, sí está muy padre. Mi experiencia en el campamento fue más que nada que me reencontré con Dios y pude hacer nuevas amistades muy, muy bonitas. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy bien, chicos. Bueno, hoy no vamos a tener dudas por lo mismo, porque si no, vamos a acabar aquí a las 5, pero vamos a acabar hoy a las 4, no se preocupen. Bueno, pues sean bienvenidos todos. Qué gusto que haya este tipo de eventos. La verdad es que está muy bien hecho y Dios puso en el corazón de dos personas el hacer este evento con la única finalidad de hablar de Cristo, ¿no? Mi hijo también tuvo la oportunidad de ir hace 2 años y la verdad es que pues hay mucha oración, mucha gente sirviendo al Señor y es una buena inversión como padres que podemos hacer con nuestros hijos. Bueno, pues vamos a orar y vamos a empezar el día de hoy el estudio. Padre, muchas gracias de verdad por reunirnos aquí. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte todo lo que has hecho en esta primera mitad del año y ya comenzando la segunda mitad, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas estar conscientes, Padre, de lo que hoy vamos a escuchar, que tu Espíritu Santo, Padre, lleve estas palabras a nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, pero lo maravilloso de tu palabra es que es asertiva para cada uno de los que nos dispongamos, Señor. Así que te pido que con un milagro sobrenatural tú dispongas nuestros corazones, mi Señor, a escucharte. Bendice este tiempo y todo te lo quiero pedir, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues ahorita que veía la alabanza, esa alabanza, si mal no recuerdo, la escribe un hombre inglés. Y ese hombre inglés, si también no me falla, tenía algo que ver con los esclavos. No recuerdo si él era esclavo o él vendía esclavos. Y Cristo lo convierte por completo y entonces escribe esa canción de Sublime Gracia, ¿no? Que es preciosa, o sea, si se dan cuenta me tuviste que quebrar para volverme a hacer, ¿no? Así que, bueno, hemos estado viendo cómo toda esta historia de Job. Entonces, un poco para entrar en materia, para todos aquellos que nos pueden acompañar por primera vez, voy a como recordar algunas cosas para que todos estemos en la misma sintonía. Número 1 es a partir de los libros, estamos partiendo de estos libros de sabiduría que siempre que los lee uno, ya sea Job, Proverbios o Eclesiastés, sobre todo Eclesiastés y Job como que mueven el avispero, ¿no? Como que dices, híjole, pues yo pensé que todo iba a salir bien si yo me acercaba al Señor y de repente te das cuenta que no es así, ¿no? Así que lo primero es que recordarles que el libro de Job es, viéndolo como personas, es una persona mayor, es una persona que ya ha pasado por muchas cosas y que ya sabe que en la vida no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Yo creo que los que ya tenemos más de 40 años ya hemos vivido ciertas cosas que nos damos cuenta que no es todo así, ¿no? Y ese es el libro de Job, un hombre ya experimentado, un hombre que pasó por cosas bien difíciles, que ahorita vamos a ir mencionando, ¿no? Si se acuerdan, era un hombre que temía de Dios, era un creyente, y como creyentes a veces nos hacemos esta idea de que todo va a salir bien, y no necesariamente va a ser así, ¿no? Número 3, que tenía 7 hijos y 3 hijas, que aparte era muy próspero, ¿no? El hombre era muy próspero, si recuerden tenía una hacienda bastante grande según lo vimos, y luego que tienen esta plática Dios con el enemigo, ¿no? Con el que se opone, con Satanás. Obviamente cuando llegamos, todos los que por primera vez agarramos y leemos el libro de Job, siempre que llegamos a ese versículo, yo casi estoy seguro que todos preguntamos, ¿no? En los estudios bíblicos que doy entre semana ha generado muchas dudas esto, ¿no? Oye, Dani, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué el diablo puede platicar con Dios, ¿no? Y bueno, Dios lo permite por alguna razón, pero no pierdan de vista que es Dios quien está a cargo. Es Dios quien trajo el nombre de Job a la mesa y le dice al diablo, ¿has considerado a mi siervo Job? Esto obviamente Job no lo escucha. Job no está ahí como escuchando esta plática, ni supo en su momento de esta plática, ¿no? Luego, en base a eso,
el enemigo plantea dos preguntas que están como poniendo en duda, vamos a decirlo así, las políticas de Dios. Es decir, el enemigo o Satanás le dice a Dios, bueno, es que a lo mejor el motivo por el cual te alaba Job es porque lo bendices, o sea, es porque le va bien. Pero le dice, pero quítale sus bienes y vamos a ver si te bendice, ¿no? Y lo otro es como preguntando, ¿por qué a los creyentes Dios nos tendría que bendecir? Entonces como que estas preguntas las pone ahí el enemigo como diciendo, o sea, claro, si todos los creyentes van a ser bendecidos, pues claro que te van a amar, pero eso no es un motivo correcto. Así que el enemigo se encarga de decir, bueno, vamos a ver si es cierto que Job te ama a ti y no está enamorado de las bendiciones que le has dado. A veces sin darnos cuenta, chicos, nosotros sí nos podemos enamorar de la bendición y olvidarnos del que bendice. Y ahí hay un problema que siempre tenemos que estar bien alerta con esa pequeña diferencia, ¿no? Luego vimos pues que otra vez tienen una plática porque Job responde bien, ¿se acuerdan? Y le dice cuando pierde sus hijos y pierde toda su economía, le dice responde mejor dicho, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir, así que bendito sea el nombre del Señor. Entonces otra vez, ¿no? Tienen esta reunión Dios y el enemigo y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Ya viste cómo contestó? Y le dice el diablo, no, pues sí, pero piel por piel. O sea, dice, el hombre va a dar todo por su vida. O sea, enférmalo, que le dé cáncer, que le dé algo, y vamos a ver si es cierto. Eso es lo que estaba diciendo. Ahí ya nos quedamos la vez pasada, ¿no? Entonces tú dices, híjole, pero pues si Job va contestando bien, ¿qué necesidad de que pasen estas cosas? Yo creo que cuando todos pasamos por esas pruebas, es normal que tengamos ciertas dudas. Es normal que digamos, híjole, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué yo? No, hay muchas cosas que yo creo que Dios no está esperando que nosotros entendamos, sino Dios está anhelando que confiemos en Él. Así que vamos a entrar ahora sí en materia, tomando los versículos que vamos a tomar hoy, donde nos quedamos la vez pasada, ¿no? Y vamos a empezar en Job 2, versículos 6 y 7. Ahí vamos a empezar todo. Job 2, 6 y 7. Fíjense. Y dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. ¿Okay? Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Aquí nos quedamos, ¿se acuerdan? O sea, si recordábamos la vez pasada que hablamos de cómo cuando una persona está mucho tiempo en la cama, se le empiezan a hacer llagas, ya sea en la espalda, las pompis, etcétera. Y es muy doloroso ver una persona así y aparte sufres con ella, ¿no? O con él. Así que ahí está. Pero antes de esto, quiero agregar una cosa. Fue un versículo que vi en la semana que me impactó mucho, porque yo creo que esto nos puede pasar. Cuando a nosotros nos está yendo bien, no es el caso de Job, pero lo quiero traer aquí porque a veces uno de los momentos más peligrosos de un creyente es cuando le está yendo bien. Su matrimonio está bien, buen negocio o buen trabajo, sus hijos bien, salud y todo eso. No estoy diciendo que eso esté mal, ojo, pero es un momento peligroso en el sentido de que a veces ahí bajamos la guardia. Ahí decimos, bueno, pues ya, o sea, me contestó el Señor y ya no voy a hacer todo lo que estaba haciendo en el momento de la aflicción. Porque cuando un creyente está en un momento de aflicción, por lo general, abre más la Biblia, ora más, se congrega más, si hay una reunión está ahí por la necesidad que está teniendo. Pero el problema viene muchas veces cuando tú ya eres, Dios te resuelve el reto
y además te da un poco más, ahí a veces soltamos. Decimos, ya no tengo tanta necesidad. Y es peligroso, porque ahora sí que empiezas a dejar de pasar ese tiempo con el Señor porque ya no tienes esa necesidad. Entonces fíjense lo que dice Jeremías 22, 21. Fíjense, está tremendo este versículo. Dice, te hablé en tu prosperidad. O sea, Dios sí habla. Aquí le está hablando a un incrédulo. Dice, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. ¿Por qué creen que Jesús, cuando viene el joven rico y le dice, oye maestro, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Le pregunta los mandamientos y luego Jesús dice, qué difícil, estoy parafraseando, es para un rico entrar al reino de los cielos. No es porque la persona que tiene dinero esté como en una posición peor en el sentido de alguien pobre. O sea, no necesitas ser pobre para entregarle tu vida a Cristo. Pero el problema a veces es que cuando tú estás en esa prosperidad, el reto es que te sientes autosuficiente. Que sientes que eres tú. No, pues yo logré esta empresa, a mí me está yendo bien. Entonces es muy difícil que escuches. Somos muy duros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cómo nos hacemos como el Dios que estamos adorando. El dinero puede ser tu Dios. Y en la semana estaba aprendiendo algunas cosas y si se acuerdan, hay pasajes donde Dios le dice a su pueblo Israel que son de dura cerviz. Y eso pasa porque ese verso viene después de que adoran al becerro de oro, básicamente a un toro chiquito, pues. Si ustedes ven los toros, la forma en la que mueven el cuello no es tan flexible, son duros. Entonces, algunos dicen que la razón por la que dice que son de duro cerviz es porque su Dios era un toro, te vuelves duro. Y aquí lo que les está diciendo, lo que está diciendo nuestro Señor es, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no voy a escuchar, no te necesito, ahorita no tengo necesidad. Y podemos ver algunos personajes de la Biblia que en el momento de la prosperidad tropezaron. Siempre pienso en David, por ejemplo. David andaba de cueva en cueva, perseguido por Saúl, y en ese momento tú ves algunos salmos preciosos de David, pidiendo protección, pidiéndole al Señor ayuda, sustento, que sea su fortaleza, que sea su baluarte, etc. Pero en la prosperidad, ¿se acuerdan cuando se queda ahí en su palacio y estaba en el terrado y de repente ve a Betsabé y David se tropieza? Dice, esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Entonces, a veces ya como creyentes, como les digo, pasa lo que hace rato decía, ¿no? A veces hay gente que toma su estudio en la semana, ¿no? Algunos los lunes, otros los martes, otros los miércoles, otros los jueves, otros los viernes. A veces oran entre semana, los miércoles tenemos una reunión de oración y luego los viernes tenemos el taller de matrimonios y muchas veces tú puedes pensar, es que es mucho, o sea, pues ya no. Pero ¿saben? En la mañana que meditaba más el estudio, pensaba yo, ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar cómo el enemigo o el diablo está haciendo mucho trabajo con tal de mantenernos fuera de la palabra de Dios? Porque difícilmente nosotros decimos, ya fue mucho Netflix, ya fue mucho Instagram, ya fue mucho TikTok. Nunca es suficiente. Y hay gente que se duerme viendo redes sociales y se despierta redes sociales, sobre todo los jóvenes. Y ahí no decimos es mucho. Pero curiosamente, cuando vamos con el Señor, sí podemos empezar otra vez vas a poner el Zoom, otra vez, es mucho, ¿no? Pero no nos damos cuenta cómo el enemigo ha tejido toda una red de distracciones y que es mucho.
pero a veces no nos damos cuenta de eso. No estoy queriendo llevarlos a ser religiosos, ni mucho menos. Esto es en completa libertad y tampoco estoy diciendo apaga el Netflix. Pero hay que tener un balance. Porque el enemigo chambea 24/7, ¿eh? Ese cuate no se para. Así que no quiero que perdamos de vista eso. Porque a veces va a haber pruebas que hagan que nos arrodillemos y digamos, ok, Señor, aquí estoy de nuevo, perdóname. Va a haber momentos en donde a lo mejor te enojas con Dios, porque la prueba fue dura. Claro. Pero, miren, es de verdad impresionante cuando tú abres la Biblia y dejas que la voz de Dios empiece a decirte, hey, yo estoy en control, sé que estás enojado, sé que a lo mejor te dolió, hey, yo estoy detrás de todo esto, si tú me dejas. Ahorita decía Emilio, yo aprendí a darle el control de mi vida a Dios. Y decía Crista, con el miedo que eso implica, porque va a haber cosas que no necesariamente me gusten. Pero descansas y le dices, ten Señor, hazlo como tú lo quieras hacer. Que cada vez más podamos pensar más como Dios y menos como nosotros. Entonces fíjense, vamos a seguir qué es lo que pasa, ¿no? Con Job. Ya le dio esta sarna o estas llagas, ¿no? Tremendas. Y viene Job 2, 8 y 9. Dice, y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, imagínate esta escena con la esposa. Primero, la primera pregunta que le hace, ¿aún te vas a conservar íntegro? O sea, ¿aún vas a seguir adorando a Dios? ¿Aún vas a decir que Él te bendice? Estas palabras de la mujer pueden ser nos podemos ir sobre la mujer de Job y decir, ¿cómo dijo eso? Pero yo aquí quiero abrir un paréntesis porque piensen en la mujer de Job. La mujer de Job había perdido a sus hijos, 10. Había visto caer el negocio de su esposo, quebrados por completo. Y ahora, aquel que es el protector, aquel que es el que provee, aquel que es la cabeza del hogar, enfermo. Entonces para nosotros puede ser muy fácil decir, ay hombre, ¿por qué le dijiste eso? Pero ustedes imagínense las mujeres que de repente ves al varón, a tu esposo, postrado en la cama y que sabes que no va a poder trabajar un tiempo. No es tan fácil. A veces de repente podemos ir muy rápido en la Biblia, ¿no? Y entonces muy rápido decimos, ay, ¿por qué hizo esto la mujer? Pero no debió ser fácil para Job, para la mujer de Job, ver a su esposo así. Ahora, repite las mismas palabras que el diablo había dicho. Le dijo a Dios 2 veces eso. Quítale sus bienes y vas a ver si no te maldice en tu propia cara. Y luego le dice, toca sus huesos y su carne y vas a ver si no te maldice en tu propia cara. Las 2 cosas. Y ahora su mujer se lo hace saber. Le dice, maldice a Dios y ya muérete. Hay un agregado en este versículo, en una Biblia que se llama Septuaginta, que fue la primera Biblia griega que se tradujo con 70 eruditos. Eso se piensa y por eso se le puso ese nombre. Y ahí tiene algo más que agrega la mujer como diciendo, oye, pues ya no, o sea, ya perdí a mis hijos, ya estamos sufriendo esto los dos, híjole, ya di la palabra y muérete. No necesariamente dice maldice a Dios, pero bueno, vamos a quedarnos con esta que la mayoría trae, ¿ok? Entonces, ¿hasta cuándo? Lo primero que aquí nos podemos traer nosotros es, ¿hasta cuándo vamos a conservar nuestra integridad? Lo podemos ver de otra manera, cuando te está yendo mal,
cuando está pasando algo, la gente alrededor tuyo sabe que eres creyente, sabes que eres cristiano y te empiezan a decir, ¿y tu Dios? ¿No que te contesta? ¿No que te ama? ¿Por qué permitió eso? Ahorita me acordé de una muchacha, ustedes saben que tengo, bueno, algunos no saben, pero yo tengo 9 operaciones en los ojos, ¿no? Y entonces me acuerdo de una mujer que un día me dijo, Dani, ¿por qué no le pediste a Dios que te sanara por completo? O sea, ¿por qué no te sanó por completo? No, si yo, ¿y quién te dijo que yo puedo como, Señor, aquí están todas mis peticiones, esto con salsa verde, con salsa roja, esto, pues, ¿quién te dijo? O sea, no es así. Dios, lo maravilloso del Señor es que eso que rompe, Él lo va a usar por algo más adelante, aunque en el momento no lo entendamos. Entonces, muchas veces van a venir este tipo de personas a querer cuestionar a nuestro Señor. A ver, pues si tu Dios es tan bueno, pues ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué falleció? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué perdiste el trabajo? Muchas veces la respuesta no la vamos a tener nosotros, pero Dios anhela que sigamos confiando en Él. Eso es lo que sí anhela. Que va a haber momentos de dolor, de llanto, por supuesto que los va a haber. Pero Dios no se está olvidando de ti. Lo peor que podemos hacer en esas situaciones es cerrar la Biblia, dejar de congregarnos, dejar de orar y decir, sí es cierto. Ahí hagan de cuenta que se quedan o nos quedamos como blanco del diablo. Entonces dice, ahora sí, mijo, este es mío. Ya está solito. Nadie, no está escuchando la voz de Dios, está dejándome que lo influya. ¿Han visto gente que de repente tiene un problema, vamos a decir, sentimental? Y busca, yo me imagino que hasta debe de haber playlist en Spotify para llorar más. Entonces me dejó el novio o la novia y le pones así con alcohol y súbele. O sea, ¿cómo para qué? Pero el diablo se goza de eso, ¿eh? En lugar de agarrar la Biblia y subir la voz de Dios. ¿Se dan cuenta cómo lo hacemos a veces? O sea, nos vamos solos ahí como si por eso, si fuera una ruptura sentimental, fuera a llegar la novia, el novio, ¡wow! ¡Qué guapo te ves así llorando! O sea, con esa caguama enfrente, me quebraste. Pues claro que no. Pero a veces no nos damos cuenta de las cosas tan tontas que podemos hacer. ¿Y saben qué dijo Job a través de esa pregunta? Job, más adelante, en el mismo libro dice hasta cuándo va a retener su integridad. Dice en Job 27:5, dijo Job, lejos esté de mí que les dé la razón a ustedes. Estaba hablando con sus amigos. ¿Hasta cuándo vas a retener tu integridad, Job? Hasta que me muera, no abandonaré mi integridad. Hasta que me muera. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Me puedo tropezar? También. Pero me voy a mantener viviendo para el Señor en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio y en la iglesia. Porque muchas veces el creyente sufre porque empieza a vivir 2 vidas. Así lo decía ayer un joven. Fuimos a escuchar nosotros los testimonios de los jóvenes que fueron al campa. Y entonces uno de los jóvenes me impactó mucho que dijo, yo vivía 2 vidas. Vivía una vida en la iglesia y con mis papás y otra vida con mis amigos. Eso no es ser íntegro. Dios anhela que seamos íntegros. Que lo que yo vivo aquí en la iglesia, lo viva en mi casa. Y lo viva en el negocio. Y lo viva en el trabajo. No quiere que, como que llegues a la iglesia, aquí acuérdate, no digo groserías, aquí soy buena onda, aquí sonrío, aquí hago esto, ok, aquí sí. Ya llegué al negocio, aquí soy un desgraciado, aquí esto. No. Dios quiere que seamos de una sola pieza. Además, que debo decirles que al final debe ser muy cansado ser así, ¿no? O sea, aquí soy de una manera y acá soy de otra. Y así, pues obviamente no vamos a alentar a nadie. Fíjense que hace muchos años fui a ver una persona que llevaba más tiempo en la palabra que yo. Entonces llegué
tenía su negocio, o tiene su negocio, no sé, hace mucho tiempo no lo veo. Y recuerdo perfecto una imagen que fue así como, no es que me espantara, no es como que dijera, ay, ¿cómo dices eso? Pero para mí sí fue un shock porque yo lo veía un hombre entregado, un hombre temeroso de Dios. Entonces recuerdo que me paso a la acera de enfrente y él se queda en la acera allá y recuerdo una plática entre él y un trabajador de él y para mí fue como, órale, pues habló con groserías, con doble sentido y para mí fue como, qué raro. Nunca lo había visto hablar así en la iglesia. ¿Por qué aquí sí? Y Dios anhela que seamos de una sola pieza. No, fíjense, no está diciendo, la esposa de Job no fue y le dijo, ¿hasta cuándo vas a ser perfecto? No le dijo eso. Dijo, ¿hasta cuándo te vas a mantener íntegro? Porque siempre lo que haces tú, Job, es con temor de Dios. Y procuras honrar a Dios con tus decisiones, Job. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Hasta que me muera. O sea, esto no va a cambiar, a pesar de los problemas que se puedan venir. Porque cuando más tiempo dejas que Dios te transforme, más lo conoces y más confías en Él. Así de simple. Y lo más maravilloso es que no lo vamos a dejar de conocer nunca. Y que su amor en nosotros puede crecer aún más. Pero a veces no lo hacemos. Vean cómo le dice esto Pablo a los de Tesalónica. Dice 1 de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, o sea, le está diciendo Pablo, a ver muchachos, como ustedes ya se convirtieron, seamos sobrios, o de otra forma que lo podemos decir es, o tengamos dominio propio, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, por casco, la esperanza de la salvación. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, muchachos, nosotros no nos podemos comportar igual que la sociedad, no. La gente quiere ver realmente algo diferente. Que si tú eres religioso o no, eso no le importa a la gente. Lo que la gente quiere ver es que realmente puedas reflejar o podamos reflejar la imagen de Dios. Y eso empieza con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Ahí empieza todo. Porque si no, qué chiste. No, empieza en nuestra casa. Ahora, cuando aquí dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, son dos cosas que no pueden ir separadas, ¿saben? En la mañana, como les digo que estaba meditando todo esto, Dios trajo a mi corazón este versículo. Porque, algunos podemos decir, bueno, ¿y cómo tengo fe? Hay que hacer una aclaración. La fe de la sociedad es una cosa y la fe hacia Dios son cosas distintas, ¿eh? Esta fe que te mete el mundo de cree en ti, tú todo lo puedes y que si visualizas y esas cosas, eso no es la fe de la que estamos hablando aquí. Son cosas distintas. El Evangelio de Juan lo hace ver de manera muy clara. No se los pasé a producción y ustedes perdonarán, pero hoy no podemos ponerles ahí en la pantalla, pero se los leo yo. Esto viene en Juan 20:31. En el Evangelio de Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido o es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, toda la Biblia ha sido hecha para que tú le creas a Jesús, para que yo le crea a Jesús. Pero es una fe distinta. Bueno, esa fe, dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No me acuerdo si fue Spurgeon, creo que sí fue él, que en una oración le pidió a Dios, quiero tener más fe. ¿Cómo le hago? Se abrió la Biblia y se encontró con ese versículo. O sea que tengo que leer. Exacto. Tienes que escuchar mi voz
para que me conozcas. Eso es lo que está diciendo. Uh-huh. De repente puedo cambiarle los nombres, ¿no? Lo averiguo y lo confirmo la semana que viene, pero creo que fue el mismo Spurgeon, el que de repente sus compañeros de discipulado fueron a hablar con su tío para decirle, oiga, que ya no lea la Biblia, nos deja en vergüenza a todos y es el nuevo, lee mucho, dígale que le baje tantito, pero él empezó a leer, si mal no recuerdo, por este versículo, porque dijo, la manera en la que yo voy a tener fe es leyendo. Por eso es la invitación de Dios, que Él te dice, aquí está la Biblia, tú decides si la abres o no, es tu decisión. No es algo que se imponga, no es algo a fuerzas, pero lo que yo sí te invito, oye, la verdad, Dani, hace un montón que no la abro. Empieza por el libro que más te gusta, o el que más te impactó hace años. Vuélvela a tomar, deja que la voz de Dios otra vez empiece a reinar en tu vida. ¿Por qué les digo que la fe y el amor van? Fíjense que dice Juan 14:23, ese sí va a aparecer en la pantalla. Dice, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Entonces ahí dice que el que ama a Dios, obedece su palabra. ¿Cómo la vas a obedecer si no la conoces? Entonces, cuando nosotros vamos pasando este tiempo con Dios, Dios empieza a trabajar en nosotros, si yo lo dejo. Por eso les digo que es tan importante pasar ese tiempo con Dios y que nunca es mucho. Claro, hay excepciones, hay momentos donde dice, yo no voy a poder conectarme, no voy a poder hacer esto. Pero yo creo que dentro de todo, como creyentes, nos podemos ir acomodando muy fácil. Porque piensen, antes no existía YouTube, antes no existía Zoom. Entonces todo era en vivo y a todo color. Mi discipulado cuando yo empecé era en vivo y a todo color. Creo que sí empezamos a usar Skype, que es algo así como Zoom, pero era para los de afuera. No te lo daban a ti, era para los que no vivían en Monterrey y todos los de Monterrey, teníamos que ir. Y al final nos forjaba. ¿Por qué? Pues porque te tenías que organizar. Hoy es jueves, tengo que hacer esto, las vueltas, bueno, entonces le hago así y llego a mi discipulado. Piensen sinceramente, ¿cuántas veces inclusive, aún siendo en línea, llegamos tarde? Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ni siquiera conectarme lo haga de manera puntual? ¿Cómo? Pero es que eso también tiene cierto peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Que nos damos oportunidad de hacer otras cosas. Es decir, sí me voy a conectar, pero voy a ponerlo y voy a lavar los trastes. Si fuera presencial, no podrías hacer eso. Pues ni modo que te lleve los trastes a la casa de tu maestro, ¿verdad? Y digas, déjeme los voy lavando mientras usted habla. No. Pero se dan cuenta cómo a veces, sin darnos cuenta, no le damos la importancia a la palabra. A veces le bajamos mucho, pues, y decimos, no, ahorita voy a hacer esto. O está el estudio, pero también estás en WhatsApp. O estás viendo Instagram. Pero no nos damos cuenta. Y a veces, por pretextos, no venimos o no nos conectamos. Son pretextos. No son realmente excepciones. Y por eso luego empezamos a tener retos, porque muy fácil dejamos a un lado al Señor. Mientras el enemigo está, Spotify, Netflix, todo lo que tú quieras, y eso sí le das mucho permiso y para eso sí hay tiempo. No nos damos cuenta, pues, cómo vamos cómo le abrimos esa puerta al enemigo y obviamente tenemos un efecto negativo en nuestras vidas. Segunda cosa que menciona la mujer de Job. Dice aquí, la mujer de Job había visto todo lo que había sucedido, pero hasta el momento de la enfermedad de Job, su esposo, el que debía de cuidarla, como hace rato dije, pues ya vio que, bueno, esto ya no. Okay, aquí ya empezó, ahora sí se puso más feo, porque el que va a proveer o el que va a trabajar ya no va a ser, ¿no? Así que esto va para los matrimonios.
Por favor, no olviden esto. El reto de uno es el reto de ambos. ¿Ok? Si tú no estás casado, ahí entra tu Señor, si tú lo dejas. Fíjense lo que dice esto, y esto no solo aplica para los matrimonios, por eso la iglesia es una familia, o eso se pretende. Porque vean que dice Eclesiastés 4:10. Fíjense. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Por eso, como iglesia, somos una familia. Porque aquí puede haber gente que me diga, Dani, ¿y si yo no estoy casado? Nos tienes a nosotros. Y no lo digo de manera superficial. En la semana platicaba con unos queridos amigos que están pasando una pequeña prueba y les decía yo, hey, si les estamos diciendo que cuentan con nosotros, no es de manera superficial, ¿eh? No es como un cliché de aquí estamos para lo que se les ofrezca. No, aquí estamos si necesitan que oren, si necesitan vueltas, si necesitan que le cuiden a los niños, o sea, lo que se les ofrezca. Porque tanto mi esposa como yo sabemos lo que es tener o estar, que el papá, el esposo está enfermo. Yo me enfermé durante 40 días. Entonces no es fácil, o sea, lo que le está pasando a la esposa de Job, verlo es, ¿y ahora? Ya no tenemos el negocio, ¿ya qué cuido? Ya tronó. Se enfermó mis hijos, el dolor que tengo, 10 hijos, los perdí. ¿Y ahora? Entonces, esposa, siempre no olviden que ustedes son una ayuda sabia. Está en un problema su esposo, no necesariamente de esta índole. A veces son problemas no tan difíciles, vamos a decir, no tan que quebró, que perdieron 10 hijos, no así. Pero algún otro. Retos en la empresa, retos en el negocio. Hey, sean ayudas sabias. No, a veces es lo contrario, o sea, en lugar de sentir el apoyo de la esposa, a lo mejor se vuelven como la esposa de Job. Y con algunas palabras, en lugar de ayudarlo a salir, lo hunden más. Por ejemplo, si el esposo trabaja mucho, porque está trabajando, no porque quiere, sino la misma empresa está generando todo ese trabajo. No le vayas a decir, qué bonitas horas de llegar, qué padre que trabajes tanto, pero aquí estoy yo sola, a ver cuándo vienes a verme. Y el esposo, oye, no estoy chambeando porque yo quiera así me están demandando, ¿qué hago? O sea, en lugar de que el esposo llegue con ganas, por momentos dice, no, pues me quedo chambeando. Allá mi jefe no me dice nada. Entonces, fíjense lo que dice Proverbios 19:3. Dice, el hijo necio es una calamidad para su padre. No me voy a detener en esa parte del versículo. En lo que sigue, sí. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. ¿Han tenido goteras en su casa? Que está el tic, tic, tic. ¿No? Así puede ser una esposa que busca pleito. Que en todo está ahí. Entonces la idea es que se evite eso y que la mujer sea una ayuda sabia. Ahora, hoy más que nunca les están metiendo toda esta idea a las mujeres. Si ustedes ven todo es la mujer va arriba, el hombre va abajo. La mujer va arriba, el hombre va abajo. ¿Qué creen? Les voy a dar un spoiler de las Olimpiadas. No les voy a decir quién va a ganar las más medallas de oro, eso no sé. Pero sí sé cómo van a acabar las Olimpiadas. Las Olimpiadas por lo general acaban con el maratón de hombres. ¿Con qué creen que van a acabar ahora? Con el de mujeres. No crean que, ay Dani, no seas exagerado, o sea, pues nada más hicieron un cambio y ya. No, esto es un mensaje muy clarito. No queremos que el hombre tenga el lugar que Dios le dio.
Eso no es algo que se me ocurrió a mí o que se le ocurrió a un hombre, no, eso es algo que Dios entregó y dijo, esto es lo que yo quiero que suceda. Yo quiero que gobierne un hombre en una casa. Oye, Dani, si ya no hay, es el Señor quien gobierna. Es Jesús. A través de la sabiduría de Él se gobernará una casa. Pero es Jesús quien lo haría. Algo que tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude a dejar de pensar como nosotros y que nos permita pensar como Él. No es fácil, porque nuestra mente siempre está generando pensamientos. No es que se debería hacer así, se debería hacer asá, se debería hacer asá. ¿No? Ok. Muchos me pueden decir, bueno, Daniel, es que no soy perfecta, sé que no, pero Dios anhela que vayamos creciendo y que nos vayamos pareciendo más a Él. Eso es lo que anhela Jesús. ¿Okay? Así que la esposa que cuida de un enfermo sufre y por lo general lo hace en silencio, la que es sabia. Sí puede pasar esto, muchachos. Sí puede pasar. Yo aquí les quiero contar parte del testimonio que hemos vivido Mari y yo. Y la verdad es que no tenemos nada de qué gloriarnos, ni ella ni yo. O sea, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, ha sido siempre de la mano de Dios y eso nos ha ido enseñando a depender de Dios. Como novios, Mari y yo, siempre que podíamos íbamos a cualquier reunión que nos dijera, ¿no? Poco a poco fuimos entendiendo más y más cosas y yo creo que Dios nos fue preparando porque sabía lo que se venía, ¿no? Y como algunos ya saben, otros no saben, en el 2019 a mí me hicieron una intervención que fue un sábado, fue en febrero del 2019. El cuidado del Señor lo fuimos descubriendo poco a poco, porque ese mes, el 14 de febrero, nos cambiamos de casa. Nosotros vivíamos en Escobedo y nos pasamos a vivir al centro de Monterrey. El consultorio del doctor está sobre Hidalgo, muy cerca del Christus Muguerza y de toda esa zona como de muchos hospitales y clínicas, ¿no? Que es pues básicamente el centro de Monterrey. Cuando vivíamos en Escobedo nos hacíamos como 45 minutos de venir al consultorio, 45 o una hora. Mi hijo estudiaba en una secundaria que estaba ahí en Venustiano Carranza, entonces era mucho más fácil para nosotros vivir en el centro para desplazarnos al consultorio y a la escuela de mi hijo. A mí me operaron por ahí de un 25 de febrero más o menos, pero ya estábamos en el centro. Dios nos trajo ahí porque Él sabía que esa operación se iba a complicar. Yo estuve a punto de perder el ojo izquierdo, de ya no ver con ese ojo. De hecho, no veo muy bien con ese ojo. Por eso hay cosas que me cuestan realmente ver, ¿no? Si alguna vez no los saludo, créanme lo que no es mala onda, a veces no los alcanzo a ver por mucho que tú digas, ay Dani, ¿cómo no me viste? Hay cosas que mis ojos pues ya no quedaron del todo bien, ¿no? Pero el doctor había dicho que era muy probable que lo perdieran. Entonces fueron 40 días donde yo tuve que estar sentado de día y de noche. O sea, yo no me podía acostar. Yo lo único que tenía permiso era de pararme a bañar, a ir al baño y de ahí sentadito. Todo lo que yo pudiera estar. Y en la noche me ponía un collarín a propósito para que el cuello no cayera, porque la idea era que la sangre bajara, ¿no? Bueno, oye Dani, ¿y a mí qué con todo eso? Bueno, Mari le tocó estar del lado de una esposa que cuida a un enfermo, que no es nada fácil. Todos los que han pasado por ese proceso saben lo doloroso y difícil que es. Entonces me atreví, sin pedirle permiso a mi esposa, tomar parte de su testimonio que hace unos meses contamos, y entonces ella colocaba estas palabras cuando vivimos ese proceso. Dice, yo bajaba las escaleras llorando, sin saber qué iba a pasar. Me refugiaba en mi Señor, aunque no entendía por qué sucedía. En ese momento
estábamos mejorando nuestra economía y de repente sucede esto. Pero sabía que Dios estaba con nosotros, y aunque Dani tardó en volver a la actividad económica, Dios fue fiel y jamás nos faltó algo en la mesa y siempre pagamos la renta a tiempo. Solo por su misericordia fue posible. Una mujer sabia siempre va a depender de Dios. Las cosas, yo no puedo decirles, te va a salir así, va a pasar esto y va a pasar esto. No. Yo creo que Mari lloró más de lo que yo imagino. Y sufrió más de lo que yo imagino. Aunque a ella le tocaba verme enfermo, con dolor, sin saber qué iba a pasar. Pero el día de hoy, quiero cerrar con este versículo que voy a leerles a continuación. Porque independientemente de la circunstancia o la prueba que tú estés pasando, Dios anhela que hagamos eso. Dice el Salmo 62:8. Confíen en Él en todo tiempo. Ojo, no dice confíen en Él solo en los buenos tiempos. No dice confía en Él solo de enero a febrero. No. Dice confía en Él en todo tiempo. En el tiempo del bien, confía en Dios. En el tiempo del mal, también confía en Dios. Va a ser así. A veces a mí me encantaría decirles, no va a haber broncas. No, sí las va a haber. Pero Dios anhela que confiemos en Él. Y como vimos, esa fe y esa confianza, confiar es con fe, solo va a venir si tú te permites escuchar su voz. Él te dejó la palabra en total libertad, como diciéndote, tú decides si me escuchas o no, como tú quieras. Yo les puedo garantizar que la persona que pasa un tiempo con un corazón dispuesto, queriendo escuchar lo que Dios le quiere enseñar, va a tener mucho más victorias. Se los prometo. Y a veces no es de tiempo, O sea, a veces no es que no tengo tiempo, más bien la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás? Porque claro que va a haber momentos donde vas a tener que a lo mejor despertarte un poquito más temprano, a lo mejor dormirte un poco más tarde, a lo mejor dejar de hacer cosas que te gustarían con tal de pasar tiempo con tu Señor. Sí, a lo mejor va a ser. Pero Dios no te va a defraudar. Y Netflix sí. Dios no te va a defraudar. Se confía en Él todo el tiempo, dice, oh pueblo. Dice, derramen su corazón delante de Él. Él anhela que le digas, Cuando dice ahí derrama tu corazón, no, Dios no quiere que seamos hipócritas o que seamos religiosos y que le digamos, estoy triste, estoy enojado, no sé qué hacer, estoy angustiado, estoy afligido. No sé si lo estoy haciendo bien, enséñame. Ya no quiero ser el esposo que yo quiero ser, porque mi orgullo me dice que así lo voy a hacer. ¿Y qué? Ya no quiero eso, Señor. Pero aquí tienes mi corazón, no sé si lo estoy haciendo bien. A lo mejor estamos batallando económicamente en la casa por mi necedad, porque yo así lo quiero. Pero ¿qué tal si no te estoy escuchando a ti? Lo que estoy escuchando es mi voz, mi orgullo, la soberbia, la altivez. Por eso dice aquí, derrame su corazón delante de Él. Yo creo que de los mejores ejemplos de quien derramó su corazón es Jesús mismo. Jesús le dice a sus discípulos, yo estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado. ¿Y qué hizo? ¿Se fue? No, se puso a orar. Y no le dijo a Dios, estoy bien, Señor, no pasa nada. No le dijo eso. Le dijo, si se puede, quita esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. Derramar tu corazón es abrirle tu corazón a Dios y decirle, estoy triste, estoy dolido, tengo un rencor, tengo algo que yo no me he quitado, ayúdame. Pero si no lo hacemos así, entonces obviamente no estamos confiando en Él. Pero Dios anhela eso. Dios anhela, hoy leí en el Salmo 90, le venía diciendo a mi esposa y a mi hijo, Dios anhela enseñarnos. Dios anhela saciarnos. Dios anhela alegrarnos. Dios lo hace, si tú se lo pides. Pero la única manera de que suceda es derramando nuestro corazón delante de Él. Y Dios se convertirá en nuestro refugio.
donde podemos ir en cualquier momento de dificultad, de ansiedad, de aflicción. Es ahí donde quiere que nosotros vayamos a buscarlo. Así que bueno, así es como podemos o deberíamos de acudir a Dios todos los días, amén de las circunstancias. Así que llevémonos eso hoy, que Dios anhela que confiemos en Él en todo tiempo y que derramemos nuestro corazón. Vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, porque a veces, en lugar de confiar en ti, Señor, confiamos en nosotros, Padre mío. Te ruego, mi Señor, que tú nos enseñes, Padre, a siempre disponer nuestro corazón, Padre, y a decirte cómo está nuestro corazón en verdad. Ayúdanos, Señor, y llévanos a amarte con todo nuestro corazón. Llévanos a escuchar tu voz con claridad, Padre, y a gozarnos de tu presencia, día y noche, Señor. Restaura nuestras vidas, Padre, y te pido, Señor, que cada vez que escuchemos tu voz, lo hagamos dispuestos a corregir eso que no hemos corregido, Señor, y amarte, Padre. Te pido que perdones las veces que por pretexto hemos cerrado tu palabra. Hoy, Señor, llévanos a volver a tomar tu palabra, esa carta de amor que nos has dejado, para conocerte más y para andar en tu camino. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que nos despidas en paz y todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Bueno, nos vemos el otro domingo.